Poco nervioso, la verdad. Bueno, siempre es que uno se sube aquí, se le ponen los nervios a la flor de piel. Y la verdad que quería yo compartir sobre algo que me lleva hablando Dios desde hace 2 años. Desde que vino un predicador, el pastor Daniel Palma, estuvo aquí hablando sobre la gracia de Dios. Y la verdad que esa palabra pues llegó a mi corazón tanto que me voló la cabeza, y desde aquel entonces, de hace 2 años, pues llevo con esa palabra en mi cabeza. Y la verdad que en este último tiempo, en estos meses, con todo el tema, como ha dicho mi mujer, mi esposa Ainhoa, con todo el tema de nuestra hija, que acaba de nacer, tiene ahora 3 meses, la tuvieron que operar, esa palabra, como que empecé a experimentar esa palabra, y es lo que yo quiero compartir ahora. Y es que desde ese momento, como que lo que yo percibía de Dios, lo que yo percibía de Cristo, cómo lo conozco, cambió completamente. Mi perspectiva de cómo veo a Dios ha cambiado. Y es que pienso que para conocer realmente a Dios, para conocer realmente a Cristo, tienes que haber conocido antes su gracia. Para conocer a Cristo tenemos que haber conocido su gracia. Hablar de Cristo sin hablar de la gracia, casi como no podemos. Es como que son la misma cosa. No se puede hablar de Cristo sin hablar de la gracia, ni hablar de la gracia sin hablar de Cristo. Pero y la gracia en griego, pues yo sé griego, yo sé idioma, es broma. Es charis. Y charis tiene mucho significado, es muy denso esa palabra, pero lo que viene a resumir es que es un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos, que no podemos hacer nada para conseguir eso, porque es un regalo, y Cristo fue nuestro regalo. Amén. Cristo es nuestro regalo, es eso que no merecemos. Tanto que conocer a Cristo nos da ese regalo de la vida eterna. Amén. Dice en la palabra que la vida eterna es conocer a quién, conocer a Cristo. Lo dice en Juan 17:3. Conocer a Cristo es la vida eterna. ¿Y cómo conocemos la gracia? Voy a dar una perspectiva de cómo yo veo el mundo, y vosotros me diréis, pues bueno, sí, no. Veréis, es que vivimos en un mundo basado en la meritocracia, en los méritos. Cada uno se identifica por lo que tiene, por lo que es, por lo que has conseguido. Todo tiene que ver con el materialismo. Lo que tanto tienes, así tú vales. Y eso es así, vayas donde vayas, ¿sí o no? Lo que has conseguido, lo que tienes encima, lo que tienes en tu espalda, eso lo vas mostrando, y eso es lo que eres. Eso es lo que dice el mundo. Nuestros padres han hecho muchos sacrificios, nos han enseñado, nos han puesto en esa carrera, en ese sistema de que tienes que estudiar para conseguir un buen trabajo, para que con ese trabajo puedas conseguir tu provisión, puedas conseguir lo que necesitas, para que puedas conseguir un puesto. Ya desde pequeño ya nos encarrilan en ese camino, y nosotros mismos vamos a hacer eso con nuestros hijos. Entonces es como un círculo vicioso, donde el materialismo, la meritocracia va avanzando, y es así. Nosotros mismos vamos a querer eso para nuestros hijos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La gente se enorgullece de lo que tiene, del nuevo coche, de su puesto de trabajo, de su posición, de cuántas casas tiene. Eso me pasa mucho en el trabajo. Siempre están ahí, no, mira, me he comprado esta casa, yo tengo este piso, me he comprado esto. Y siempre están ahí y se enorgullecen de eso, lo veo. Se enorgullecen de sus estudios, de su posición. No, pues yo soy presidente de tal compañía. Bueno, eso no pasa aquí, pero yo soy el CEO, yo soy el manager, yo soy el... Y al final es una secretaria, ¿sabes? Manager. Estamos acostumbrados a hacerlo, porque nos vemos mucho a nosotros. Estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos. Eso nos enorgullece.
Esto lo he conseguido por mis propias fuerzas. ¿Quién no se ha enorgullecido de eso? ¿Quién no se ha enaltecido de esas cosas? Mira todo lo que tengo, todo lo que he conseguido. ¿Gracias a qué? Gracias a este pecho. Y esa es la forma de ser de nuestra sociedad. Y para esa forma de ser de nuestra sociedad no hay cabida para quién, para el débil. Si nos exaltamos en conseguir nuestros logros, el ser más fuerte, el más inteligente, en conseguirlo todo, no hay cabida para el que no lo ha conseguido, para el que no es capaz. No hay cabida para el débil, para el que no tiene nada. Eso es lo que vemos ahí fuera. Y precisamente la gracia es para ellos. Amén. En todo este cúmulo de ideas llega Cristo en su sermón del monte en Mateo 5. Eso no lo he puesto. Dice, bienaventurado ¿quién? Los pobres de espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que se reconocen débiles, los que son pobres, los que reconocen la debilidad delante de Dios. Para ellos es el reino de los cielos. Jesús vino a decir eso. Para los pobres de espíritu son los que se reconocen débiles. Para ellos es la gracia. Y si tú quieres hoy conocer la gracia y conocer a Cristo, tienes que reconocerte débil. Tienes que reconocer que por ti mismo no puedes. Tienes que reconocer que dependes de Cristo. Amén. Por eso dice que para ellos es el reino de Dios. Es que a Jesús le encantaba destruir los esquemas. La última predicación que compartí fue sobre los odres nuevos. Nosotros somos esos odres viejos que para atraer ese vino nuevo que hablaba Jesús, esas palabras de Jesús, tenemos que convertirnos en esos odres nuevos, porque si no se rompe. Jesús vino a eso, a romper nuestros esquemas, a romper esos odres viejos para que nos convirtamos en uno nuevo y poder retener ese vino. Y es que si lo vemos en la Biblia, Jesús ¿a quién escogió? Jesús escogió a una banda por discípulos. Era una banda. Eran unos pescadores, el otro era un recaudador de impuestos. No valían nada. Uno le vendió por 30 monedas. A la mínima de cambio, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron por patas, salieron corriendo, lo dejaron abandonado. Jesús no escogió a los más cualificados, a los que mejor pensaban, a los eruditos, a los que más cualificados estaban. Dios escogió a estos 12, ¿y qué hizo con esos 12? Fue por todo el mundo y cambió el mundo con esos 12, con esos que no valían nada, con esa banda. ¿Por qué? Porque no era por sus méritos, sino porque fueron con su gracia. Amén. Vemos muchos personajes así en la Biblia. Dios escogió a Abraham. No piensa que Abraham, era Abraham. Abraham mintió 2 veces a Cristo. Abraham no pudo esperar, a Dios. Abraham no pudo esperar a la promesa que Dios le había hecho de que iba a tener un hijo en su vejez. Y le hizo caso a su mujer, pero hay que hacerle caso a su mujer. Es broma, ¿eh? Esto no lo dice la palabra. Los hombres son la cabeza. Pero si saben tratar como un vaso frágil a su mujer, ¿eh? Eso también hay que decirlo. No me quiero meter yo en esos berenjenales. Pero lo que vemos, él no era el más cualificado, no tenía las mejores capacidades, falló a Dios. Pero Dios fue fiel. Vemos también que también escogió a su linaje, a Jacob, y Jacob, lo compartió el otro día la pastora la pastora Isa. Jacob, el nombre Jacob significa usurpador. Él engañó a su hermano y engañó a su padre para que lo bendijera a él. Luego huyó de los problemas. Pero Dios era fiel. Pero
Dios no es fiel a nosotros. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios no es fiel a nosotros. Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Amén. Dios es fiel a su palabra, porque lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Entonces esas promesas que tenemos en la Biblia, esas promesas que son para los hijos, para nosotros, las va a cumplir en tu vida. Amén. Eso es la gracia. Que aunque nosotros no merezcamos nada, aunque nosotros seamos lo que menos merezcamos, Dios dio su gracia. Y eso es lo que quería venir a decir en ese tiempo. Aunque nosotros no merezcamos el favor de Dios, Dios nos lo da. Y es que en estos últimos 3 meses, para el que no lo sepa, pues hemos tenido una hija, tiene 3 meses, pero a ella desde que estaba en el vientre de su madre le vieron que en el corazón tenía un problema y la tenían que operar. Esa operación conllevaba muchos riesgos. Nos dijeron, preparados para todo, porque esa operación conlleva muchos riesgos. Y la verdad que ha sido la prueba más difícil que hemos enfrentado mi esposa y yo. La prueba que más difícil ha sido. Y es que tiempo atrás, mucho tiempo atrás, mi mujer había tenido un sueño y le habían dicho que iba a tener una nena. Y al poco tiempo también tuvo otro sueño, un sueño donde yo estaba con los 3 nenes. Tengo 3 nenes ahora, que uno es de 5 años, el otro de 2 y la que acaba de nacer. Y yo estaba dándoles una palabra a ellos. ¿Qué vengo a decir con esto? Que Dios ya había dicho que iba a tener una hija y yo me aferré, porque Dios es fiel a su palabra. Yo me aferré a esa palabra. Y es como cuando en el texto de cuando Jesús está con sus discípulos, está cansado y dice, vamos a cruzar al otro lado. Cogen una barca y van a pasar el mar de Galilea. A ellos le había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Él se durmió en la barca y vinieron olas, vientos fuertes, una tormenta. Pero a mí ya me había dicho que vamos a cruzar al otro lado. Y vinieron olas, vinieron tormentas. Lo peor de todo fue cuando nació Miriam, que yo la vi azul, morada, no sé de qué color era. Y yo veía a los médicos de aquí para allá, yo no sabía dónde meterme. Decía Ainhoa que yo estaba cara a la pared, estaba orando, no sabía ni dónde meterme. Tenía mucho miedo. Ahí era el peor momento de la tormenta. Pero Dios me había dicho que vamos a cruzar al otro lado. Amén. Hubo momentos que pasé mucho nervio. Posteriormente, cuando la estabilizaron, yo sabía que iban a haber más cosas, porque no la operaron ahí, sino que la operaron a la semana siguiente, tener que estabilizarla, y a cada paso que nos decían, no, mira, tenemos que ponerle esta medicación, esto lo lleva por esto, no puede, el pulmón no le funciona, muchas cosas. Pero sabía que iba a haber tormentas, que iba a haber olas fuertes, pero íbamos a cruzar al otro lado. Y no sé cómo, yo lo veo ahora en retrospectiva y es que yo tenía paz. Ahora es que nos enteramos que Miriam estuvo a punto de morir varias veces, pero yo la veía ahí, yo tenía paz. No me lo puedo explicar, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y otra cosa es que toda la iglesia estaba orando por ella, toda la iglesia estaba orando por nosotros. Había una iglesia en Argentina que estaba orando, una iglesia nos dijeron que hasta en Canadá. La iglesia se unió y era cada cosa que pasaba, nosotros la poníamos en oración y Dios respondía. Y yo me preguntaba, pero si yo no merezco tanto, ¿por qué si yo no soy nada, Señor? ¿Por qué haces esto? Pero era la gracia de Dios. Eso era la gracia de Dios. Y ante eso lo único que puedo expresar es la gratitud a Dios. Hoy lo amo con todo mi corazón.
Hoy lo amo con todo mi corazón. No puedo vivir sin... Le había dicho a mi mujer que... Nos sentíamos en la barca con Jesús. A cada paso que nos decían, no, es que le tenemos que quitar esta medicación porque es que si no a la operación va a ser muy complicado. Nosotros lo poníamos en oración y Dios contestaba. Es como que en ese momento Jesús se despertó y calmó la tempestad, tal cual lo sentí y lo viví así. Tenía paz. Y es que esa es la gracia de Dios. Para conocer a Cristo hay que conocer su gracia. Amén. Y no solo lo he vivido con esta experiencia, porque ahora Miriam, la veo a mi familia, veo mi hogar. Yo no merezco nada de esto, le digo a Dios, pero es por su gracia. Es por su gracia. Hoy veo a Miriam, veo su cicatriz, y es una cicatriz preciosa porque me muestra la gracia de Dios. Tal vez a ella luego no le guste, pero yo le diré, Miriam, mira, esto es la gracia de Dios en tu vida. Amén. Y no solo lo he visto en esta experiencia, lo he visto en muchas más. Otras veces he contado mi testimonio. Yo era un chico que me infravaloraba, era muy inseguro, no sabía hablar, no quería hablar con la gente, me escondía detrás de las risas, de las bromas. No quería que mostrar el interior mío, pero hoy puedo decir que mi seguridad es Cristo, que mi seguridad es Cristo y lo amo. Y eso es lo que vengo a decir hoy, que para conocer a Cristo, para amar a Cristo, tenemos que haber conocido su gracia, saber que no era por mis fuerzas, que no podía hacer nada para eso, pero es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es donde no llegamos nosotros, allí llega ¿quién? Allí llega Jesús. Pablo escribió en 2 Corintios 12:8, esto es muy hermoso. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando del aguijón, lo que pasa es que no he metido esa parte. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Qué diferente al pensamiento de ahí fuera. Ahí fuera nos dicen, no, tienes que ser el más fuerte. Se enorgullecen de lo que son, de lo que tienen, de cuánto valen. Pero aquí nos dice Dios que nos enorgullezcamos de lo débiles que somos. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando somos débiles, vamos a ver la gracia de Dios. Cuando somos débiles, he dicho, ¿no? Cuando padezcamos persecución, angustia, ahí en ese momento es cuando llega la gracia de Dios. ¿Cómo va a mostrar su gracia donde hay soberbia? ¿Cómo va a mostrar su gracia donde nos enaltecemos a nosotros mismos? Donde nos enorgullecemos de lo que somos. Y es que a veces a mí mismo me da vergüenza las veces que pienso en, wow, mira qué bien lo he hecho. Wow, mira qué bien trabajo. Eso me pasa a mí, ¿no? Wow, mira qué buen padre soy. Es que mi mujer a cada rato me está diciendo, eres buen padre. Entonces yo, wow, qué buen esposo eres. Yo digo, soy el mejor. Y me da vergüenza, porque todas esas son tonterías. Y es que a veces nos pasa que nos sentimos orgullosos. Yo hago esto mejor que este. Yo predico mejor que este. ¿Por qué toca la guitarra así? Yo la toco mejor. No lo pienso yo.
Yo, si yo siempre me olvido de los punteos y todo, siempre me está Tony el batería, me lo recuerda. ¿No os pasa eso? Y cuando nos sentimos orgullosos, nos da por juzgar a los demás. Nos sale ¿cómo se dice? El legalismo. ¿Por qué se queja tanto este? Yo he pasado por cosas superiores, no entiendo por qué está llorando. No entiendo por qué se queja. ¿No os ha pasado a veces? Y a mí me da vergüenza. Pero es que nosotros hemos experimentado la gracia y nosotros tenemos que dar esa gracia a los demás. Veréis, en la iglesia precisamente es donde más tiene que verse esa gracia. No puede venir alguien y que lo juzguemos o que lo empezamos a juzgar por lo que es. O sea, mira, este acaba de engañar a su mujer y ahora viene aquí a la iglesia. Este no da el diezmo que toca y luego viene y... Bueno, eso es broma. Pero a veces nos ponemos en esas situaciones, pero aquí es donde tiene que haber la gracia. Amén. Veréis, en 2 Corintios, un capítulo antes de cuando Pablo hablaba de bástate mi gracia, en 2 Corintios 11:21 pone, para vergüenza, lo voy a leer, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Cuando dice hablo con locura se refiere que habla con sarcasmo, que no es lo que realmente piensa él. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras en los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. Quien enferma y yo no enfermo. Quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario de gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él tenía de qué gloriarse. Ha pasado por no sé cuántas cosas he nombrado, pero ha pasado por infinidad de cosas. Y tenía de lo que se gloriarse, era el que más trabajaba, era el que más ayudaba, no solo eso, era el que más se preocupaba por los demás, oraba por esto, estaba preocupado por la iglesia de allí, se iba a otra iglesia, estaba preocupado por los de allí, le enviaba cartas, ¿cómo están? Pero no se enorgullecía de eso. Y muchas veces nosotros aquí en la iglesia nos pasa que nos enorgullecemos de esas cosas, de cuánto hemos trabajado para Dios, de cuánto hemos hecho aquí. Pablo más, pero él se enorgullecía ¿de qué? De su debilidad. Pero mejor aprendamos a enorgullecernos ¿de qué? De nuestra debilidad. Porque es ahí donde ¿qué? Donde la gracia de Dios llega. Amén. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrenta, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Pero qué difícil es, ¿no? ¿A quién le gusta padecer una debilidad? ¿A quién le gusta padecer una incapacidad? Padecer una depresión, padecer una ansiedad. ¿A quién le gusta tener una situación de angustia, una enfermedad de nuestra o de unos familiares? ¿A quién le gusta? A nadie. ¿A quién le gusta algo de que haya padecido una muerte de un familiar? A nadie. Dice Pablo que en eso es donde tenemos que gloriarnos. Y eso
precisamente es lo que detestamos. Huimos de sentirnos de esa manera. Huimos de sentirnos débiles. Antes al revés, ponemos capas y capas de orgullo antes de que vean nuestra debilidad. Pero ¿por qué? Si nos dice Dios que es ahí donde Él se va a manifestar. Últimamente algunos hermanos, no sé si lo veis por los grupos, están padeciendo enfermedades, han pasado por quirófanos, muchos de ellos. Tenemos al pastor Antonio ahora que está con los hombros operados. Pero dice la palabra que es ahí donde veremos su gracia, donde vemos precisamente el favor de Dios, donde no llegamos. Y es que a veces Dios utiliza esas debilidades, nos deja pasar por esos procesos, porque quiere hacer algo con nosotros, quiere transformarnos. Y a veces solo es ahí, con esas debilidades, que lo puede lograr. Una vez leí en un libro que la debilidad, los padecimientos es como la arena donde Dios forma nuestro carácter. Dice que somos barros, ¿en quién? En las manos de Dios, en las manos del alfarero. Dice en Jeremías 18:6: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Somos barro en sus manos. Y Él nos da esa forma, nos transforma nuestro carácter. Y para que el barro permanezca así, ¿por dónde lo meten? Por un horno, para que quede duro. Y a veces nosotros tenemos que pasar por ese horno para que nuestro carácter se forme, para ser transformados, para que nuestra fe sea transformada, para que nuestra fe crezca y se vuelva fuerte. Fue muy difícil, como he dicho antes, para mi mujer y para mí pasar por todo ese proceso de Miriam. Pero ver cómo Dios la guardó, cómo Dios nos dio paz, cómo Dios obró tan poderosamente, ver su mano, no lo cambio por nada. Porque pude ver su gracia, pude conocer su gracia. Este proceso hizo que nuestra fe creciera. Sé que pasar por estas cosas no es agradable, pero cuando ves la gracia de Dios, cuando ves el favor de Dios, no te importa pasar por eso. Muchas veces decimos, y como hemos dicho antes, estamos deseosos de ver el poder de Dios, estamos deseosos de ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Amén. Pero no nos damos cuenta que para verlo hay que pasar por ese proceso. Para ver ese poder de Dios significa que a lo mejor tenemos que pasar por el proceso que pasó la mujer de flujo de sangre. Dice que estuvo mucho tiempo con flujo de sangre padeciendo, pero luego vio la mano de Dios. A lo mejor tenemos que ser un paralítico en el estanque de Bethesda, ahí por muchos años hasta ver la gloria de Dios. O a lo mejor tenemos que ser un padre que ve morir a su hijo para luego ver cómo lo resucita, como le pasó a Jairo. Pasar por estos procesos de debilidad para poder ver la gracia de Dios. No sé por qué situación estás pasando este momento. No sé si estás pasando angustia, debilidad física, mentalmente. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios es fiel a su palabra. Amén. Y en su palabra y en sus promesas dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Perfecciona quiere decir que nos completa. Nosotros no estamos hechos, pero Él nos completa. Solo sé que Dios es fiel. He vivido la gracia de Dios. Ahí donde no he llegado, ahí ha llegado Cristo.
donde parece que está todo perdido, en la noche más oscura, en la agonía, ahí es donde entra Cristo. Y ahí cuando lo ves entrar, te enamoras de Él, te enamoras de su gracia. Quiero compartir, que hubo una escena de una peli, es un poco friki esto. No sé si alguien ha visto El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, creo que en la segunda hay una escena que Dios me habló a través de esa escena, y es una escena donde, digamos, todo el pueblo, todos los protagonistas están resistiendo a toda la avalancha de orcos, de las tinieblas, de todo. Están ahí resistiendo, están dando el 100%, están dando toda su fuerza, pero parece que está menguando. Y en ese momento parece que donde no pueden más, aparece, que en este caso es el mago, todo vestido de blanco, con su caballo blanco, con un ejército, y ataca y los salva. Y justamente en ese momento es como que brilla, ellos brillan, es la luz. Y eso me recuerda a Cristo, pero no por eso, sino por una cosa. Mucho antes de que pasara toda esta situación, el mago le había dicho a ellos: espérame, porque al quinto día llegaré. Al quinto día mira al este. Ese es Cristo, porque Él es fiel a su palabra. Él lo que dice lo cumple. Y en esa noche de agonía, en eso cuando parece que no podemos más, ahí es donde entra su mano y entra su gracia. Y ahí es donde lo vas a conocer. Para conocer a Cristo tenemos que conocer su gracia. Y para conocer su gracia tenemos que pasar por esos procesos de debilidad, pasar por esas angustias de padecimiento. Y es que dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La participación de sus padecimientos. Si quieres conocer realmente a Cristo, tenemos que pasar por esas debilidades. Y si queremos experimentar el poder de Dios, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, tenemos que morir. Tenemos que padecer juntamente con Cristo. Tenemos que participar, como dice Pablo, de esos padecimientos. Y eso es difícil. En Romanos 8:16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha hecho sus hijos, y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pero dice que para tener esa gloria de Cristo, tenemos que antes haber padecido con Él. Y es que a veces vivimos las cosas sin saber esto, que el significado de que somos coherederos con Cristo significa que nos pertenece todo lo que le pertenece a Cristo. Dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Y dónde está sentado Cristo? A la derecha del Padre. Nosotros, que no merecemos nada, nosotros que nos merecemos el castigo eterno, y por Cristo, por su gracia, tenemos esa posición. ¿Cómo podemos tener esa posición si no somos nada? Y a veces vivimos la vida cotidianamente sin ver esto, sin saber de que somos coherederos con Él. Y disfrutar de la gloria con Cristo, si es que hemos padecido juntamente con Él. Hay testimonios de misioneros que han venido aquí, por ejemplo, los misioneros Marcelo y Vicky. ¿Qué? Ah, sí, que si es de alguien el SEAT Ateca de ahí fuera, que está molestando.
Seat Ateca gris. ¿De nadie? Ah, no, no es de nadie. El Seat Ateca. Se me fue lo que... Si es que hemos padecido juntamente con Él. Ah, bueno, estaba hablando de los misioneros. Aquí vienen misioneros y cuentan su testimonio. Por ejemplo, los misioneros Marcelo y Vicky. Dios los utilizó para ir a África, fueron a Asia y ellos han visto muchos milagros, muchísimos milagros. Han visto el poder de Dios en ellos. Cuentan que una vez estaban necesitando un dinero, y esto lo he escuchado muchas veces. Justamente estaban necesitando, no sé, me lo invento, 5.450 con 45 centavos para algo muy importante. Y de repente llega un hombre y dice, mira, una iglesia está orando y ha sentido que quiere que daros 5.450 con estos centavos. Y se quedan así, wow, son los milagros de Dios. Han visto cómo han hecho iglesias, se ha convertido mucha gente en esos sitios, pero eso sí, han padecido mucho. Marcelo estuvo a punto de morir, le dio malaria y lo tuvieron que traer a España para que se recuperara. Igual que Vicky, a Vicky creo que también estuvo a punto de morir, a ella no la pudieron traer a España, sino que la llevaron a un hospital de África. Y eso fue en los años 90, imaginaros. Ella casi se muere, tuvo una experiencia casi divina. La verdad que el testimonio está muy bien. Ellos han visto el poder de Dios, han visto la gracia de Dios, pero han padecido mucho. Lo mismo que el pastor Lalo. Él vino el miércoles aquí con su mujer. Dios también ha obrado en ellos, con ellos mucho, a través de ellos. Él era misionero en Europa del Este. Él iba y repartía medicamentos, comida cuando era la Unión Soviética. Pasó muchas dificultades, pero también obró mucho a través de él. Ellos cogían un coche en Suiza, lo llenaban de cosas y luego se iban a repartirlo a Bielorrusia. Y a ellos les tocó el accidente de Chernóbil. Y estuvieron allí ayudando en Ucrania. Pero por eso muchos de sus hijos tuvieron enfermedad y él mismo. Y él tuvo que ver cómo se moría un hijo suyo por servir a Dios. Pero hoy le preguntas si es un hombre que te da la vida, aunque a mi mujer no. Bueno, a mi mujer sí. Es muy gratificante ver cómo Dios obra a través de estos misioneros. Pero han visto su gracia, han visto su poder, pero también han padecido por ellos. Pero hoy les preguntas y seguro que no cambiarían ni un minuto de su vida por otra cosa, porque han visto la gracia de Dios. Amén. Somos coherederos con Cristo y estamos sentados con Él, estamos conectados a Él. El pastor Daniel Palma hablaba de esa conexión con Cristo y que vivimos una vida sumergida en el materialismo sin saber que estamos sentados con Cristo. Él decía y ponía el ejemplo de que Cristo está ahí sentado porque Él resucitó y ahora está a la derecha de Dios Padre y nosotros estamos conectados con Él. Es como tener una manguera que cada vez que nos secamos, cada vez que necesitamos que tengamos sed, podemos abrirla porque Él está allí sentado. Amén. Si padecemos juntamente con Él. Si nos hacemos débiles, y es que a veces no recordamos que Jesús mismo llegó a este mundo en debilidad. Jesús vino como un bebé a un pesebre maloliente con vacas, con burros, siendo Él el ser más poderoso del mundo. Él vino en debilidad.
En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. El ser más poderoso del universo vino en debilidad. Ese es nuestro ejemplo. Siendo débil, siendo un humano, mostró la gracia, la expresión más grande que la gracia que hay, que fue la muerte en la cruz. Porque en la muerte en la cruz, ahí fue donde perdonó nuestros pecados. Ahí es donde Dios nos ha hecho de nuevo sus hijos adoptivos. Y todas esas promesas son para nosotros. Amén. Todas esas promesas, porque Dios es fiel a su palabra. Nosotros merecíamos el castigo eterno, eso sí que lo merecíamos. No nos merecíamos otra cosa que eso, pero Dios, ¿qué nos dio? Nos dio su gracia. Y esto era todo lo que quería compartir. Amén. Y hasta aquí quiero despedirme de las redes y espero que esta palabra haya llegado a vuestros corazones. Amén.